mismo nombre que dice que es aguda. ¿Ya? Se solía definir hasta 3 meses, eso aún está en polémica, y se caracteriza también por un aumento consecutivo de la creatinina sérica, específicamente sérica, y el BUN, ¿no? Que es la URI y el nitrógeno. Bien, ahora, esta definición es a grandes rasgos, ya que para hablar de lo que es una propia definición, ha habido un montón de conferencias y se ha dado 3, por así decirlo, definiciones para hablarlo cuando es una injuria y cuando es una falla renal. Entonces, acá le he presentado las 3 principales. La primera es rifle, ya es conocida. Por, por esta reunión, lo que es la iniciativa a la calidad de la diálisis aguda, fue como una conferencia en la cual se decidió esta forma de estadificar, ¿no? Para hablar que estamos en riesgo con la R, estamos en injuria, cuando estamos en falla, o cuando estamos ya en la pérdida o la enfermedad terminal, ¿no? Del riñón. Ahora, ¿cuáles son el punto de screening para saber que estamos en riesgo o injuria? Es la creatinina sérica y el volumen de orina. ¿Okay? Aquí lo curioso es que se utiliza la creatinina. O sea, recordemos que la creatinina no es un buen medidor de la función renal, porque cuando se falla el riñón hasta un 50%, recién empieza a subir la creatinina. Entonces eso es un mal medidor. Pero aún así se utiliza porque es más pragmático y más económico, ¿no? Bien. Eso ya lo vieron. Ahora vamos a ver las otras clasificaciones, que son el ACI, que es similar, un poco más moderno que el anterior, y al final la CADIGO, que es la más estandarizada, porque utiliza la creatinina basal y de ahí agrega una sumatoria, que en este caso es en el estadio G1 0,3, por ejemplo. ¿Ya? Y eso quiere decir que no importa cuánta creatinina tú tengas basal, porque, digamos, si eres una persona musculosa vas a tener más creatinina, o si eres una persona embarazada, una chica embarazada, entonces vas a tener menos creatinina. Entonces eso varía, ¿no? Y en el rifle ese es el problema. En cambio, en el CADIGO es más estandarizado, porque solamente agarras la basal y agregas 0,3 en este caso. Es la más estándar actualmente. Bien. Bien, ahora vamos a hablar, una vez que ya vimos que la definición es un poco compleja, ¿ya? Pero que con esos 3 tipos saben más o menos cómo se ha ido dando. Ahora, con la etiología, es la más práctica, es saber si es prerrenal, renal o postrenal. ¿Ya? Sabiendo eso, primero vamos a hablar de la prerrenal. ¿Cuáles son las causas de la prerrenal? Primeramente es el flujo sanguíneo. Cuando se altera el flujo sanguíneo, allí estamos frente a una prerrenal. Ahora, cuando este prerrenal se mantiene en el tiempo o es muy catastrófico, o sea, pierdes demasiada sangre, demasiado volumen, entonces se vuelve una renal, cuando ya hay un daño en el órgano blanco. ¿Ya? Bien, están bien ligadas y siempre es importante diferenciarlas entre estas dos, son las más importantes, porque las siguientes, las postrenal, ya vienen más que todo a ver con lo que es litiasis, ¿ya? O también tumoraciones. Bien, en la prerrenal, ¿cuáles son las causas del prerrenal? Bueno, son varias, todo lo que tenga que ver con depresión de volumen, pero también están los que dañan el corazón, los que tienen una tendencia a la disminución de gastos cardíacos también están en la prerrenal. ¿Ya? Y en la renal, ya, cuando esa prerrenal continúa, se va a volver a renal específicamente en lo que es la necrosis tubular aguda, que es la característica o la más característica en lo que es renal. De estas 3, la más común de ver es la prerrenal, ¿ya? Y es la única reversible. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una. Bien, acá recordando lo mismo, la prerrenal es la más común, ya tiene que ver con flujo, sea con hipotensión, cualquier manifestación que disminuye el flujo. Y ya vimos, ¿no? Lo que es la anterrenal, ya básicamente la necrosis tubular aguda, que es la que voy a hablar, y la postrenal, que ya se habló, que más que todo litiasis o tumoraciones. Entonces, lo que es la higuera prerrenal, allí lo primero que vamos para entenderlo hay que recordar un poco de fisio. Recordemos que hay una autorregulación. El riñón es meramente un órgano que está en constante conexión con el corazón, ya que este le bombea la sangre
Y si hay una alteración en ese flujo, pues el riñón es el primero que se afecta. Recordemos que va a coger lo que es la quinta parte del gasto cardíaco, ¿no? Entonces es un órgano que es muy dependiente del flujo sanguíneo. Entonces, por ello tiene una autorregulación. Ya recordemos en lo que es arteriola aferente y diferente. Entonces, lo que aquí me interesa recordar es que en la arteriola eferente es donde va a caer el efecto de la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en ese punto, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que posiblemente tenga hilo prerenal, posiblemente no lo sabemos aún, y le vayas a dar YECA, por ejemplo, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces lo que vas a hacer es dañar más al paciente, ya, si es que tuviera una hilo prerenal. ¿Por qué? Porque recuerda que la angiotensina 2 ya, va a tratar de compensar una disminución del flujo sanguíneo. O sea, va a contraer la arteriola eferente para así, de una manera, suplir esta disminución de flujo sanguíneo, ¿no? Pero si tú le das un YECA, eso no se va a cumplir, va a haber vasodilatación y por ende va a sufrir ese flujo sanguíneo, ¿no? Igual pasa con el AINE. En el AINE es distinto, pero con una función similar. Lo que pasa es que en el AINE tú vas a contrarrestar las prostaglandinas. La angiotensina no es la única que actúa en la arteriola eferente, sino también la prostaglandina. La prostaglandina es la contraria a la angiotensina. ¿Ya? Entonces, si no está la prostaglandina porque es la AINE, entonces lo que hace la constricción, que es la angiotensina, lo va a hacer tanto que también va a constriñir el ovillo glomerular. Y también eso va a disminuir el flujo sanguíneo. Y estás empeorando una posible hiperrenal. Entonces hay que tener cuidado con el YECA y AINE. ¿Cómo yo sé si está con una prerrenal? Entonces, para eso ves los signos. Entonces, algunos signos o síntomas, por ejemplo, es la hipotensión ortostática, el paciente se para y siente mareos. Lo otro es la característica de deshidratación. Ahí vas a ver signo del pliegue, vas a ver boca seca, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que son signos de deshidratación, ¿ya? De una persona, tú más o menos tienes que tener en cuenta que lo primero que se va a afectar es el riñón. Entonces, ahí tienes que tener en cuenta eso de los YECAs y AINES. Bien. Después de eso, con la sospecha, recién empiezas a buscar la analítica, que ya sería la creatinina, ese album, etc. Bien, ahora vamos a hablar de la ira interrenal. Cuando ya esto ha pasado y digamos el paciente no ha tomado importancia, entonces eso posiblemente se puede convertir en una ira interrenal o renal propiamente dicha. Ya. Al contrario de una deshidratación, aquí vamos a ver una sobrehidratación. ¿Ok? Lo que pasa es que como aquí el riñón ya está afectado, entonces la función del mismo no es la misma y por ende no va a cumplir esa función al 100%. Entonces va a haber una disminución de esa tasa de filtración glomerular ya patente, que vamos a observar que se acumula líquido en lugares que eran virtuales, ¿no? Y ahora se volvieron reales. ¿Ya? Y vamos a ver lo que es el famoso edema en diferentes lugares, ya sea en las piernas, ya con el signo de fobia, o vamos a ver ya un edema más en el peritoneo, que la citis, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la clásica presentación de esta? Es la NTA, ¿no? La necrosis tubular aguda, que es cuando se afecta, por ejemplo, uno de los tubulis, ya sea en el distal o en el asa de Henle, que es lo más común, ¿no? Bien, eso. Y la última es la hila posrenal. Ya. De la posrenal ya se habló anteriormente, más que todo la más clásica es la litiasis, ¿ya? Esto también hay otros orígenes neurológicos también en lo que es en vejiga. Lo más característico aquí es que no importa de qué forma sea la obstrucción, pero cuando se da la obstrucción lo que va a causar es una hidronefrosis, es decir, un retroceso de la orina que va a dañar ya lo que es la perfusión renal. ¿Por qué? Porque al retroceder la orina vas a obstruir los túbulis, esos túbulis que no pueden seguir secretando, ya van a ir en contra de la gradiente que hay de lo que es el capilar hacia el túbulo. Entonces, eso de ahí también va a dañar el capilar y por ende daña esa gran malla de vasos y también daña todo lo que es la perfusión renal, ¿no? Entonces, eso causa lo que es la injuria renal aguda y posiblemente un fallo renal agudo. Aquí también quiero aclarar que en esta ecografía que veo aquí es para diferenciar entre lo que es una IRA
o sea, una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica. Aquí en esta primera imagen van a ver que la aguda vamos a poder diferenciar entre lo que es la corteza y la médula, y la forma del riñón no se altera. En cambio, en la otra, que es la crónica, esa diferencia córtico-medular sí se altera y también la forma. Bien, vamos a seguir. Y aquí esta es la parte más importante para poder diferenciar lo que es una P renal y una renal, ¿no? Bien, lo primero que hay que ver, vamos a ver más adelante lo que son los cilindros, pero lo que me importa aquí es que sepan del FeNA, es la fracción de adición de sodio, ya que una renal es menor de 1% y una renal es mayor a eso, ¿no? Ya sea 2 o 3%. Pero ¿por qué es esto, no? Ya. Cuando es una aguda, o sea, renal, recordemos que no hay daño de órgano blanco, o sea, el riñón está normal, es fisiológico el daño, la alteración es fisiológica. Entonces, el riñón sigue funcionando normalmente. Entonces, ¿qué hace el riñón cuando funciona normalmente? Reabsorbe sodio, ¿no? Reabsorbe sodio. Entonces, ¿y quién ayuda a resolver más sodio cuando hay poco flujo? Pues la RAS, ¿no? La renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, la angiotensina, cuando no es suficiente, busca la ayuda de la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, ¿no? Con mucha agua. Y también para aumentar el flujo sanguíneo, también se activa la antidiurética, ¿no? Entonces, esos dos van a hacer que se absorba bastante agua y bastante sodio. Entonces, cuando eso pasa, lo que sale al final, la orina, va a ser bien concentrada. Y, la orina, o sea, la orina va a tener poco sodio porque ha sido muy reabsorbido. Es por eso que vamos a ver que una pre-renal tiene menor del 1% de sodio. A diferencia de la renal, en el que el riñón está mal, el riñón no cumple esa función de reabsorción, entonces no se puede resolver sodio y por ende se pierde. Por eso hay mayor de 2%. Por ende también vamos a ver la osmolaridad, ¿no? En la pre-renal, ya, la osmolaridad va a ser mucho mayor, porque estoy resumiendo mucha agua. En cambio, en la índice renal no cumple esa función, ¿no? Bien, básicamente eso. Ahorita vamos a ver igual se cumple para el boom, ya, el mismo razonamiento. Bien, seguimos. Vamos a ver acá un tipo de cilindros. Estos son los tipos de cilindros. Los que quiero comentar ahorita son los granulosos y epiteliales, que son característicos de la necrosis tubular aguda, que son de la insuficiencia renal aguda, ¿no? De tipo renal. Ya. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y bien, ahora vamos a pasar a lo que es el caso clínico. Bien, es un hombre de 68 años, ingresa en la unidad de cuidados intensivos después de la reparación abierta de un aneurisma aórtico abdominal. Ya, ojo con eso, es una cirugía mayor. El paciente ha recibido 4 unidades de concentrado de hematíes durante la cirugía. Durante las primeras 24 horas posteriores al padecimiento solo ha expulsado 200 mililitros de orina. Ya, ojo ahí. Y tiene insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión. Los medicamentos actuales incluyen atenolol, enalapril y espironolactona. ¿Ya? Parece enfermo, su temperatura es de 37 grados centígrados, el pulso es de 100 latidos por minuto, perdón, 110 latidos por minuto, las respiraciones son de 18 latidos por minuto y la presión arterial es de 118,78. El examen muestra membranas mucosas secas y venas del cuello planas. Y el resto del examen no muestra anomalías. Los estudios de laboratorio muestran un nivel de creatinina sérica de 2 miligramos por decilitro, y nitrógeno ureico en sangre, o sea, el BUN, de 48 miligramos. Su creatinina sérica y BUN al ingreso fueron 1.2 y 18 respectivamente. Bien. Aquí lo que quiero vean es este dato, es la cantidad de orina que va a excretar, 200 mililitros, ¿ya? Es casi anúrico, ¿no? Está en oliguria, ¿ya? Y vamos a ver lo que son las membranas mucosas secas y las venas del cuello planas, ¿no? Es unos signos de deshidratación. Bien, y vamos a ver aquí también lo que es el nivel de creatinina, que es importante, más que todo en el tiempo, para saber si es agudo o no. Por eso nos dan el dato de que ingresó con 1.2 y después se volvió 2. ¿Ya? Bien, entonces para esto hay que recordar los datos para diferenciar lo que es una hiperrenal y de una parenquimatosa. ¿Ya? Entonces para esto, lo primero es
como no nos da el dato del FENA, hay que seguir otros parámetros. Por ejemplo, en este caso sería el boom. No sé si recordarán del boom, ya. Primero lo que dice en este cuadrito es ver los detalles de esa historia. Ya, primero, por cirugía mayor generalmente se pierde mucha sangre. Entonces está el signo de deshidratación. ¿Ya? Y por eso en el examen físico vamos a ver que hay signos de hipovolemia. Entonces, para saber si es una prerrenal o intrarrenal, como por estos datos voy a hacer el boom, ¿no? Que con esto puedo hacer la división y me va a salir que es mayor que 20. Entonces, con ello voy a saber que es una prerrenal. ¿Ya? No sé si me deja entender esa parte. Bien. Entonces, al final vamos a ver este algoritmo para saber más o menos cómo diferenciar ya en cualquiera de los casos una prerrenal de una intrarrenal. ¿Ya? Y también de la posrenal, ¿no? Entonces vamos a ver, siempre se ve lo que es la uricreatinina, ¿ya? Para saber cómo es que está funcionando el riñón, ¿ya? Si están elevadas, lo primero que se ve es primero si es un varón mayor de 60 años, si tiene síndrome prostático, etcétera. Y si es así, ya pues una posible obstrucción, ¿no? Ya sea por hiperplasia, por prostatitis, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí se da el tratamiento adecuado. Ahora, pero si no fuera el caso, ya, entonces ahí hay que ver el sodio. Es decir, cuánto es el sodio, cuánto es la molaridad, cuánto es la urea o la creatinina en sí. Entonces, sabiendo eso, vamos a saber si es una prerrenal o una renal. ¿Ya? Es por eso que es importante saber lo que es el FENA y lo otro, ¿no? Y básicamente este es el algoritmo. No sé si tienen preguntas. Es todo. Gracias, doctor. Está muy buena la presentación. Importante lo que ha descrito, ¿no? Que se deben dosar pues electrolitos en orina. A veces muy pocas veces se realiza el dosaje de electrolitos en orina, pero sí nos ayuda, ¿no? A diferenciar y sacar esos porcentajes que están en las tablas que menciono. Lo otro es que la insuficiencia renal aguda es frecuente, como ha mencionado ahí en el caso que ha mencionado, ese paciente que ingresa con oligonuria, que tiene una creatinina de ingreso 1.2, ¿no? Y ahí sube a 2, ya hay una variación mayor de 0.5. Ahí en la clasificación ha mencionado 0.3, creo, ¿no, doctor? ¿Escucha? ¿Aló? ¿En la de rifle se refiere? No, creo que he visto 0.3. En código. Cadego, ¿no? 0.3 dice, ¿no? En tiempo menor de 48 horas. Sí. ¿Y en el rifle cuánto es? En el rifle lo multiplican. O sea, si es mayor al... O sea, lo multiplican por 1.5 o por 2. Por 1.5 por 2. Uh-huh. ¿Y cuánto es el valor que manejan en el rifle? ¿Está ahí? ¿El valor Para, de la creatinina basal? O... sí. O sea, tienen la creatinina basal y luego en el tiempo lo multiplican. Sí. Y Ajá. a ver, ¿podría dar un ejemplo del rifle a ver con ese caso clínico que ha mencionado, doctor? Claro. ¿Podría? Por ejemplo, en este caso, aquí el paciente entró con 1.2 1.2, ¿ya? o podría ponerle 1 y se lo multiplicaría por 1.5 que dice rifle, ¿no? Sería 1 por 1.5, estaría en 1.5, ¿no? Entonces estaría en riesgo, en el rifle sería risk, ¿no? El primero. Ya. Y ahí dice 1.2 al ingreso y después tiene 2, ¿no? 2 creo que fue la... Multiplicaría por 1.5, que es en este caso de acá, ya sería ya sería por mucho más de lo que es ¿no? Sería ver, por ejemplo, unos 3, ¿no? 3 y algo más, porque dicen que es 1.2. ¿Sí? Otra, sí.
Otra cosa importante es lo que he mencionado, ¿no? Que los pacientes que están con una ira prerrenal no deberían recibir IECAS. Por los mecanismos que ha mencionado, ¿no? En la arteriol eferente, básicamente, ¿no? ¿Podría repetir ese punto, doctor? Sí. Eh, sí, básicamente, como lo había mencionado, esto es por la autorregulación que tiene el riñón. Entonces, por ejemplo, en la arteriol aferente vamos a tener células yuxtaglomerulares, las cuales van a sensar este cambio de flujo, ¿no? Cuando este cambio de flujo es drástico, sustancioso, entonces se libera renina. Esta renina va a llegar a lo que es angiotensina y utiliza una enzima que está en el epitelio de los alveolos pulmonares, que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que va a convertir la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Entonces, es necesario eso para formar angiotensina 2, la cual va a vasoconstriñir la arteriola eferente. Y con ello va a causar que la perfusión renal se mantenga estable. Pero ¿qué pasa si nosotros inhibimos a esa enzima que nos proporciona la angiotensina 2? Entonces no vamos a poder realizar esta constricción y por ende el riñón va a sufrir de una hipoperfusión. Similar pasa con los AINES. En los AINES vamos a inhibir a las prostaglandinas. Entonces, en la arteriola eferente, si bien es cierto, actúa la angiotensina 2 como para vasoconstriñir, pero también actúa la prostaglandina, cual hace lo contrario, vasodilata la arteriola eferente. O sea, es como un juego de constricciones y dilataciones ahí en la arteriola eferente. Pero cuando nosotros inhibimos la prostaglandina con el AINE, entonces solamente actúa la angiotensina 2 y hace una constricción tan fuerte que también constriñe el ovillo del glomérulo y eso también disminuye la perfusión renal. Entonces, es importante, entonces, doctor, por lo que usted dice, que no se debe dar AINES y YECAS, un paciente que está cursando pues con una deshidratación severa, que está con una ira prerrenal, ¿no? No deberíamos indicar estos medicamentos. Siempre hay que tener en cuenta ese punto que es importante. No sé si hay alguno de los colegas que quiera mencionar o compartir algo respecto al tema. Otra, otra cosa que quería, no sé si el doctor ha encontrado ahí en la revisión que ha hecho, algún dato en qué tiempo aproximadamente puede revertir la insuficiencia renal aguda. Había encontrado lo clásico, lo definen como 3 meses. Y se dice que cuando es a la semana se habla ya de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. O sea, que puede revertir, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente de 70 años, diabético, que ingresa por deshidratación, se deshidrató, por diarrea, vamos a poner, se deshidrató por una diarrea que tuvo 3, 4 días, ingresa con una creatinina de 2.5. ¿A los cuántos meses yo puedo valorar o qué tiempo puedo decir para que esa creatinina tienda a bajar, ¿no? No es el mejor marcador, claro, pero aproximadamente. Se refiere a que ya una vez que se ha sido tratada, o sea, ¿cuánto tiempo tarda en disminuir al estado basal? Claro, que en qué tiempo el riñón recupera, ¿no? Eso es lo que quiero. Más o menos, Mm, ya una vez que diagnosticamos la insuficiencia renal aguda. 3 meses me dijo, ¿no? 3 meses se pone el tiempo desde, o sea, desde que Desde que, empezó a subir la creatinina, se dice, ¿no? Si en esos tres claro, meses subió sustancioso, se dice que es una insuficiencia renal aguda. ya. Ah, ya. Por ejemplo, empezó con una deshidratación, por ejemplo, una diarrea, ya. Y
¿En qué tiempo yo puedo diagnosticar la insuficiencia renal aguda? Hasta 3 meses. Según había leído, sí, es lo clásico, ¿no? Pero he visto que algunos lo dicen que debe ser menor. Ahí he visto en la clasificación, a ver si lo retrocede. En el rifle y en las otras que he mencionado. ¿Me escuchan? Recién, doctor. A ver, ¿puede retroceder el rifle y la clasificación? Sí, te he puesto en A rifle. ver, hacia congelado. A ver qué dice el rifle, doctor, ahí en el tiempo. Bueno, básicamente nos pone por horas más que todo, ¿no? No nos dice Ahí no dice, si no fija un tiempo, dice 48 horas he visto ahí. 48 horas creo que es en Cádiz. Sí, Cádiz. Ah, en Cádiz, ¿no? sí. Claro, entonces, por ejemplo, si ya diagnosticamos hoy día, diagnosticamos un paciente con insuficiencia renal aguda, por ejemplo, el día de hoy, porque ingresó con diarrea, ingresó con una creatinina basal, como en el ejemplo que dije, el doctor con 1.2 y ahorita nos damos cuenta que ya está en 2.5, entonces estamos diagnosticando que ha variado, ya es una insuficiencia renal aguda. Se le hidrata, ¿no? El primer tratamiento de estos pacientes es hidratación, hidratarlo. ¿Con qué, con qué, con qué solución lo hidratarían? A ver, ¿qué dicen? ¿Con destroza, con cloruro, con solución hipotónica? ¿Qué solución utilizarían? Isotónico. La solución isotónica, ¿no? ¿Cuál es la solución isotónica? El cloruro de sodio al 9%. Claro, claro, ese es eso tenemos que prescribir acá a estos pacientes, ¿ya? Eso tenemos que prescribir a estos pacientes cuando están en esta fase para que el daño no se establezca, ¿no? Porque llega un momento en, como ha dicho el doctor, que esto evoluciona a la ira ya renal, ¿no? Y otro aspecto importante también que ha mencionado el doctor, no sé si puede poner el dibujo de la ecografía, donde se ve la diferenciación córtico-medular. ¿Se ve, doctor? A ver, el de la, no, no, ya cambió. Esa, Sí, lo he esa, puesto. ya, claro, ahí se ve, ¿no? En la insuficiencia renal, en la ira prerenal se diferencia la corteza de la médula, ¿no? En cambio, en la insuficiencia renal crónica no se diferencia ni la corteza ni la médula, no se ve ese corte. Eso es importante cuando uno pide una ecografía de riñón. Entonces, lo primero que debemos buscar en el informe de la ecografía, aparte de los diámetros del riñón, es la diferenciación córtico-medular. Si nos dice ya que no hay diferenciación córtico-medular, ya es una insuficiencia renal crónica, ¿no? Ya va para más crónico. Pero si todavía se diferencia, podemos pensar en que más va por un evento agudo, ¿no? En todo informe de ecografía describen esa característica. Siempre tienen que tener en cuenta. Y más o menos lo que he visto yo en pacientes que vienen por insuficiencia prerrenal, más o menos a la semana empiezan a mejorar el riñón, recupera su función, ¿no? Por ejemplo, una deshidratación que ingresó con 1.2 de creatinina y luego subió hasta 3, vamos a poner, ya más o menos a la semana
ya de la hidratación, luego de tratar, ya va recuperando ya la creatinina baja. Yo también he visto pacientes más o menos que recuperan la función renal al mes. Después de un mes, de 4 semanas casi ya empieza a bajar la creatinina. Y en casos extremos estos pacientes terminan hasta en hemodiálisis. Necesitan terapia de apoyo de función renal. Claro que no es permanente, pero necesitan unas 4 o 5 sesiones de apoyo, ¿no? De terapia de sustitución de función renal. Sobre todo cuando entran ya en esa fase donde dice el doctor, ¿no? La fase ya, la ira renal, la insuficiencia renal aguda, pero ya de parénquima, ¿no? Renal en sí, ¿no? Ya ahí ya hay que, en algunos casos requieren ya sustitución de función renal con hemodiálisis, ¿no? No sé si hay algún comentario, algo. Doctor, Lo una que le voy, causa de la ira puede ser las quemaduras. claro, todo lo que es pérdida de volemia produce secuestro de líquido en tercer espacio, entonces eso disminuye la volemia y va a producir esta insuficiencia renal, ¿no? Sí, sí produce. Las quemaduras sí puede producir este evento. Si yo les pongo en el examen, a ver, vamos a las preguntas, a ver qué pueden venir. Les coloco en el examen. Ya a mí me toca, creo, dictar esta clase de ira prerrenal. Entonces, si no existe diferenciación córtico-medular, la insuficiencia renal es aguda. ¿Qué dicen, Falso. verdadero o falso? Ya, eso, así va a venir, ¿ya? Otra pregunta más que les voy a colocar es, se indica AINES y IECAS en la ira prerrenal, ¿verdadero o falso? Contraindicado. Contraindicado, ya falso, esa es otra pregunta. La otra que les voy a hacer es esos cuadritos que mencionaba el doctor, la diferencia de la ira prerrenal. A ver, puede, los porcentajes, doctor, donde aparecen el sodio en orina, eso, puede retroceder la diapositiva. ¿Aparece ya? Sí, yo lo puse, doctor. Sino que, a ver, ahí está, ahora sí. Ya. Esos cuadritos les voy a preguntar, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el uroanálisis que dice en la ira prerrenal que aparece, cilindros que dice CAS y alinos, ¿no? ¿Escucha? Sí, doctor. Este en el uroanálisis significa cilindros y alinos, ¿no? Sí, porque no está afectado el riñón. Ya. Y acá en la ira renal, ¿qué significa acá? Uroanálisis, ¿qué significa? Anormal. Sí, Acá aparecían cilindros granulosos. sí, en lo que es la necrosis tubular aguda, los pigmentados. Cilindros pigmentados. ¿No tienes ni una figurita de esos cilindros pigmentados acá? No, no lo he llegado a poner. Ya, entonces eso les voy a preguntar, ¿ya? Los cilindros hialinos se presentan en la insuficiencia prerrenal, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? En la ira prerrenal, ¿Verdadero? verdadero, claro. Y los cilindros pigmentados se presentan en la insuficiencia renal aguda, pero intrínseca ya renal, ¿no? El sodio sérico también les voy a preguntar y la osmolaridad. La osmolaridad
la fracción de eyección, diré la fracción excretada de sodio. Eso les voy a preguntar que es menos de 1 y 2, de 2 a 3, mayor de 2 a 3 en insuficiencia renal, ¿no? Intrínseca ya. A ver, ¿puede volverlo a las primeras diapositivas del rifle? A ver, el rifle, a ver. Ya eso les voy a preguntar qué significa el rifle. Ya, a ver, doctor, ¿qué significa la R para... La R de riesgo, la I de injuria, la F Ya, de falla. riesgo, a ver, acá con esto acabamos. Define el riesgo, a ver, así con tus propias palabras para que tus compañeros entiendan. ¿Qué significa el riesgo en el rifle? Ah, el riesgo, bueno, según esta clasificación lo define como la creatinina normal está mayor de, acá dicen 250 a 200%, o sea, la creatinina que tú tienes lo multiplicas por 1.5 o por 2. O sea, que esté a ese nivel, ¿no? O sea, yo tengo uno, por ejemplo, de creatinina, pero después de unos días o horas incluso, tengo, por ejemplo, 1.5 o 2. Entonces cumple esto de aquí, ¿no? Que es riesgo. Porque lo han Que multiplicado subió por... que subió más de 150 a 200%, eso quiere decir. Ajá. O sea, casi el Claro, doble. sí. Claro, por ejemplo, si tenía 1 de creatinina de ingreso y sube a 4, ¿no? Ya subió más del 200%, ¿no? Claro, ya sería injuria, ¿no? Ya sería injuria. Eso es lo que significa el rifle, ¿ya? O sea, si sube solamente la creatinina entre 150 y 200%, solo es riesgo. Pero si sube ya, por ejemplo, más del 4%, más de 200%, ya es injuria. Si sube más del 300%, es falla ya, falla renal. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, A doctor. ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A ver, si ingresa el paciente con 1 de creatinina y ahora tiene 6, ¿qué porcentaje habrá aumentado? 1 de creatinina al ingreso y ahorita tiene 6. A ver, 600, sácale el porcentaje. ¿Cuánto? 600%. 500%. Aumento Entonces, 500. ¿dónde está? ¿Dónde sería ese? ¿Cuál sería ese ya? De acá del rifle. ¿Cuál es? ¿En dónde estaría? ¿En la F? ¿Ah? L o no. ¿En cuál? En la F para adelante. En la F sería. Claro, en la F. En la F sería ya, ¿no? Falla ya. Ya estuviera, ya ese se define como falla ya. Ya. ¿Y la L qué significa? Dice, a ver, doctor, la L. Es pérdida. Pérdida de la función Pérdida, renal. ya, pérdida de la función renal por 4 semanas. Sí, más de 4 semanas. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Yo he visto pacientes que a las 4 semanas recuperan la función renal. Entonces, requieren en algunos pacientes requieren terapia de sustitución de función renal de hemodiálisis. Pues, ¿no? Acá dice completa, dice. Puedes leer acá en el L, doctor, qué significa ahí. Todo el párrafo, léelo completo. Ah, es una pérdida completa de la función renal por mayor de 4 semanas. Ah, ya sea que tenga anuria, Ajá. se interpreta. Entonces, si tenemos un paciente en anuria 4 semanas, ya está, hay que darle hemodiálisis, pues, ¿no? Entonces, ahí sería en los. Ya. Y acá, cuando está en mayor de 3 meses, ¿ya qué significa? ¿El E Ah, qué significa? necesita trasplante. Trasplante, ahí dice trasplante.
O sea, es Etapa terminal. ajá, es ya, o sea, solamente hasta 3 meses nada más. Sí, Ya hasta 3 meses. Si no recupera en 3 meses, ya es daño establecido ya. ujú. Entonces, esto de acá del rifle les voy a preguntar ya. Esos porcentajes que están acá de riesgo, injuria, falla, eso les voy a preguntar en el examen. Ya los porcentajes de 100, de 150 a 200, 200 a 300, 300, esos, esos porcentajes les voy a preguntar. Ya. La E que dice, la última dice, está, enfermedad renal establecida, ¿significa? En etapa terminal. En etapa terminal, ya. Ya. Eso es la clasificación del rifle. A ver, pasa la otra, la siguiente. El CADIGO, esa clasificación del CADIGO dice creatinina sérica, el estadio 1 de 1.5 a 1.9 respecto al basal. ¿Cómo lo interpretas, doctor, el CADIGO? Ah, en el código se puede usar de dos maneras ahí, dice, ¿no? O sea, es igual que el rifle, lo multiplicas por 1.5 o por 1.9 lo que tengas de basal. Si tienes 1, lo multiplicas por 1.5 y saldría 1.5, que sería lo que ha aumentado Ya, si de tu tienes creatinina. 1.5, ya tienes 1. Ya, al ingreso tenía 1.1, ya, ponle. Y en 2 días tiene 6. Ya, entonces sería más de, o sea, no estaría en el estadio 1, estaría en el estadio 3, porque ha aumentado más de 3 veces su creatinina. De 3 veces el valor normal. Ya, ese es el estadio 3. Ya. Y si tiene 1.1 al ingreso y sube a 2.5, A 2.5 ya estaría en el estadio 2 porque ha aumentado 2 veces su creatinina basal. ya está correcto. Entonces, esa es la interpretación que damos a esa clasificación del CADIGO, ¿no? Ahora, en la clasificación de aquí, es parecido al rifle, ¿no? Sí, el aquí es así una modificación básicamente del rifle. El rifle, ¿no? Se ve un poco más ordenado, se ve. Ya. Bueno, entonces, esos porcentajes en el aquí, también les voy a preguntar 150, 200, 200 a 300, mayor de 300. No se olviden en repasar eso. No sé si hay otro comentario, otra pregunta. Doctor, entonces en esos cuadros o esquemas, todo va a depender del porcentaje de creatinina, ¿no? Los valores de allí. Los Lo de la valores de ahí, derecha, pues. eso, la Mm, columna derecha. Acá dice, esta es en sí el flujo urinario, ¿no? Menos de 0.5 mililitros kilo hora por 6 a 12 horas. Esas son ya la cantidad de orina que le calculan ya. Bueno, en estas de acá, eso es lo. Porque, por ejemplo, si el paciente está en el CADIGO, dice anuria, dice, mira. Si el paciente solo está en anuria, ya no necesitas ni ver la creatinina, ya eso es lo que veo, yo lo que interpreto, ¿no? Dice menos de 0.3 mililitros kilo hora por tiempo mayor o igual a 24 horas, o anuria en un tiempo mayor de 12 horas, ya es estadio 3. Esto es en base a la función, a la cantidad que orina, ¿no? Por ejemplo, en el aquí, en el último dice anuria también, estadio 3.
Ahí está, de acá les puedo sacar una pregunta. Si el paciente está en anuria, según la clasificación de Aki, ¿en qué estadio está? ¿Qué dicen? ¿Está en el 1, en el 2? ¿En cuál está? En el 3, ¿no? A ver, pon la otra clasificación, la otra del rifle. Ahí está, mira, por ejemplo, acá dice, si el paciente está en anuria, en cuál está? ¿En R, en I, en F, en L, en E? ¿En cuál está? ¿En cuál está? F. En F, ¿no? Por 12 horas. Claro, en F. Esa es ya cuando el paciente tenga anuria, ya hay diálisis, ¿no? O oligonuria, ya. Listo, doctores, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún comentario, algo? Profesor, no le entendí por qué no se debe de administrar a Inés y quería preguntar si se le debe administrar a Inés o se puede administrar a Inés si es postrenal. Ah, pues renal. Mira, cuando un paciente en general tiene enfermedad renal, no se debería administrar un AINES. De por sí ya no deberíamos estar, son tóxicos los AINES, como ha dicho el doctor, inhiben las prostaglandinas, ¿no? Estas prostaglandinas son básicos para regular el flujo sanguíneo renal. Ya. Si inhibimos las prostaglandinas, pues se altera todo este sistema y se altera la perfusión renal y genera más injuria, ¿no? No se debería dar. Gracias. Ya. A ver, vamos a ver, a este paciente que tiene, por ejemplo, tenga anuria y quieren hidratarlo, ¿qué electrolito a ustedes les interesa? ¿El sodio, el potasio? ¿Qué dirían? ¿Se altera el sodio y el potasio? En anuria, sí. En anuria, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenga anuria, ¿se le daría potasio? Ah, creo que no. No. No, no se le debería dar potasio. Paciente que tenga anuria está reteniendo potasio, ¿eh? O ya que está con una función renal, ya por ejemplo, con menos de 500 mililitros en 24 horas, ¿le daría potasio? ¿Qué dice? Por lo general, estos pacientes que están con falla renal, tanto aguda como crónica, siempre hay que tener precaución al momento de administrar el potasio, ¿no? Si ya están en oligonuria, en anuria, no se debe dar, debemos solo utilizar solución fisiológica, no me incluyo al 9 por 1000, no debemos dar otra, otra solución, ¿no? Que no sea eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Mañana, ¿pueden a las 8 de la noche? Sí, doctor. Y entonces voy a programar. Mañana, ¿a quién le toca presentar? Yo voy a exponer, doctor. ¿Qué, qué- Romero qué- Guadalupe.
¿A qué te toca, doctora, presentar qué tema? Voy a hacer síndrome nefrótico. Ah, ya, perfecto. Está bien, entonces mañana a las 8 vamos a reunirnos para hablar del síndrome nefrótico. Me queda más que felicitarlos a los doctores que hasta el momento han presentado sus temas, ¿no? Están muy bien desarrollados. Se nota que han